Hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Mi nombre es Samuel Pinilla Hurtado y hoy les voy a traer una historia del siglo XX relacionada con la publicidad. La historia transcurre en el año 1958, en la primavera de ese año, y es a cargo de David Ogilvy, considerado como el padre de la publicidad moderna. Su agencia de publicidad en ese entonces se llamaba Ogilvy, Benson and Matter y estaba trabajando para la campaña publicitaria de una marca llamada Rolls-Royce. Resulta que después de una semana de arduo trabajo, él siente que la campaña todavía no tiene un norte y todavía no tiene una idea agradable, un concepto que le ayude a salir y que le ayude a ser protagonista en el medio, ante los consumidores. Por lo tanto, se va para la empresa y empieza a hablar con los directivos, se reúne con el presidente, habla con algunos clientes que están por allí presentes y también conversa con los ingenieros y los operarios del automóvil. Empieza a recopilar una serie de datos que finalmente van a parar en el brief que la empresa, David Ogilvy y toda la agencia publicitaria terminan de desarrollar. Y después de leer detenidamente ese brief, observa que hay un texto muy importante, un texto que es totalmente diferente y que le va a servir posteriormente para redactarlo como el título de la campaña publicitaria. El texto dice que a 60 millas por hora, el único ruido o el ruido más duro que se escucha dentro del automóvil proviene del reloj eléctrico. Ese texto se convierte entonces en el titular de la campaña y nos deja una gran moraleja. ¿Cuál es? Que uno no necesita irse para Saturno, viajar por las galaxias y volver con un titular o un texto extravagante y un texto que de pronto el cliente no va a entender. Muchas veces esos textos son tan sencillos que hasta se pueden encontrar en el mismo brief, se pueden encontrar en el mismo material que la empresa le puede estar entregando a uno. De esta historia tenemos que aprender. El resultado de esta campaña es que después de haber sido publicado en los periódicos The New York Times, Chicago Tribune, The Washington Post, Time Herald, Wall Street Journal y en las revistas New Yorker, Time y Sunset, las ventas del automóvil se aumentaron significativamente, ayudando a que la empresa fuera mucho más rentable de lo que ya era. Entonces, espero que esta historia pues, nos deje moraleja, nos deje ejemplo y nos deje una historia que les cale a todos ustedes en sus mentes y en sus corazones. Un abrazo para todos. Chao.